cuando entré, hay mujeres que escriban novela negra en Colombia. O sea, no la he encontrado. Aquí ya está Jessica, ¿qué quiere? Bienvenida. Porque sí, no hay muchas, o sea, y policíaca menos. Novela negra sí, está pues Laura Restrepo, escribe más novela de crimen, de noticias, pero policíaca, como tal del género, no. Y yo la quise escribir, bueno, empecé pues a hacer el ejercicio y yo me frené, ay, ¿cómo voy a escribir una novela completa? Porque claro, me dijo, comprometete ya con la colección, Marina me encanta, la ciudad, hagamos uno para la colección, animate. Y yo trabajando, tiempo completo, pero listo, y hágale. Empecé en 2015, eso fue 2015. Le di muchas largas, hasta que finalmente en 2017 la logré terminar en puras madrugadas, pero me animé, digamos que empezó todo, bueno, porque no sé, quienes lo hayan leído, este libro tiene varias particularidades, o la saga, porque la segunda novela pues sigue con el mismo estilo, y son unos pie de páginas, ¿no es cierto?, que son pues muy poco comunes, tanta explicación, pero empezó muy por experimento y por Memo, que él es un goce, o sea, él es un gozón, a él le encanta. Entonces yo algún día le dije, Memo, es que yo no soy capaz de escribir si no es en formato de guión. Escriba en formato de guión, ¿qué le impide? Memo, porque es un libro, hágale, experimentemos, pero me dio la idea de hacerlo como un guión didáctico, como él trabajaba en el área de educación, de medios didácticos para la educación, me dijo, hacerlo como si fuera un manual para que alguien aprenda a escribir guión. Entonces ahí como que me dio ese empujón, yo arranqué a escribir con las descripciones y con todo esto y ¡prum! O sea, eso fluyó impresionante. Luego tuve otro frenazo y es el uso del lenguaje, porque claro, y aquí voy a hacer, esto bueno, voy a generalizar, a veces uno lee novelas en Medellín y los diálogos son súper refinados. Hola, ¿cómo estás? Tengo fatiga, vamos a comer algo. Así no hablamos acá, pues, ahí tengo hambre, veníamos y nos mecateamos, pues, el lenguaje es muy coloquial en Medellín. Entonces yo empecé a escribir los diálogos y a mi Marina no me sonaba. Me sonaba paisa en la cabeza, muy paisa, muy de la calle, muy... No tan parlache como si uso algunos personajes. Marina es más la tía paisa común, la paisa de clase media como hablo yo. Entonces ahí empecé a enriquecer esos pie de páginas también con definiciones del lenguaje coloquial. Y este sí también fue un interés puramente personal. Cuando lo estaba escribiendo, justo vino de visita un amigo mío catalán. Y estábamos recorriendo la ciudad, algo le dije, un término de estos bien paisa, me dijo, ¿qué me estás diciendo? Entonces se lo traduje con un poquito de humor y vi que hizo clic, que le entendí, que le gustó. Entonces dije, voy a escribir un libro muy propio de la ciudad, pero con traducciones generales que puedan hacer la novela universal. Ya he hecho pruebas con españoles, se lo leyó una mujer inglesa que habla español perfecto, pero lo aprendió en Argentina, y ya es una académica, a mí me encanta, y ya reseñó mi libro en una investigación, y es bien interesante porque lo entendió, o sea, con las traducciones. Imagínense una inglesa hablando español leyendo paisa, o sea, eso, si ya ella lo entendió, esperamos la prueba, y se rió, pues entendía los chistes. Entonces eso me ayudó a mí como a superar eso de que sí podemos escribir local, pero con un empujoncito la obra puede llegar a ser global. Entonces tiene como todas esas características la novela, que la han hecho muy especial y ha gustado mucho. Entonces digamos que así llegué al género, respetando, hay cositas de Arthur Conan Doyle, muy de Agatha Christie, en la investigación, muy de Verónica, porque el humor negro, pues, digo que acá hay más humor que muerte, pero igual maneja esas situaciones críticas que sigue la negra, ¿cierto? La novela negra y la parte más procedimental de la policíaca. Entonces, digamos que ahí se juntó todo eso. Hay varias cosas interesantes en lo que nos estás contando. Primero es ese manejo del lenguaje que aquí lo hemos hablado bastante. Ana María, por ejemplo, en los análisis que hemos hecho de su literatura, le hemos dicho varias veces que lo más valioso que ella tiene es precisamente ese lenguaje coloquial que maneja, porque acerca la literatura, la hace, además que la hace verosímil, Correcto. la hace de calle, ¿cierto? O sea, es como uno se identifica mucho más con ese lenguaje. Entonces, Mira eso, que me leí otros, un fiscal y un criminal hablando en un bar de mala muerte, y todos filosóficos, todos tuteados, con un lenguaje hermoso, pues que
o sea, uno conoce que el autor habla así, pero el personaje no. Entonces eso a veces corta un poquito, o sea, te cierra como lector como a lo que decís, esa verosimilitud y esa cercanía, que en otros momentos puede usarse, es válido, o sea, es como, y ahí es donde yo hablo de narración y más que de géneros o de estilos literarios, es más lo que le sirva a la historia. O sea, Claro. yo casi siempre me dejo guiar es por lo que la historia me necesita. Exacto, y eso aquí también lo hablamos mucho. Yo siempre les digo, la, vos puedes hacer lo que querás siempre y cuando el contexto de tu historia te lo permita, ¿cierto? Claro. Y yo creo que esa sería como la única regla universal de la literatura. Es decir, haga lo que el contexto le permita. De ahí para allá, Y que esté gramaticalmente bien escrita, o sea, sí, que claro, sea por algo supuesto, coherente. Sí, por sí. supuesto. Eh, pero en ese manejo del lenguaje me gustaría que paráramos un poquito ahí porque, Sí. como te venía diciendo, varios de los compañeros, Marcos también maneja a veces en algunos de sus cuentos un lenguaje muy coloquial también. Y, y yo me he encontrado en la experiencia como coordinador de taller que muchas veces, sobre todo los talleristas noveles, pues más novatos, creen que escribir bien es precisamente escribir con palabras refinadas o palabras rebuscadas y al final eso, más que una buena literatura, lo que consigue es empantanar el significado de lo que uno está leyendo, porque muchas veces uno ni quiere, ¿este qué me quiso decir, cierto? Sí. Qué es lo que este man me quiere contar aquí? Entonces me parece que eso es muy importante. Mira que eso me pasó a mí aprendiendo inglés en Londres. Un ejercicio que nos puso el profe fue usar un thesaurus, un libro, sí, un libro de sinónimos, y pasar un texto a los sinónimos. Ujú. Claro, no se entendía nada, o sea, eran palabras distintas que supuestamente significaban lo mismo, pero que no tienen el mismo sentido. Entonces esa es la riqueza del lenguaje y ahí es donde es válido, muy válido leer mucho, porque entonces puedes tener una palabra que sí suene mejor, y ahí hablo del sonido, yo vuelvo al audiovisual, pero es que en literatura también las cosas suenan, porque al leer todo te da un ritmo y una melodía, ¿no es cierto? Después de que una palabra que sea muy refinada te corte, o puede que te embellezca un texto, siempre y cuando pues sí signifique lo mismo, pero entonces ser muy cuidadosos con esa lectura, leer, releer, releer, cambiar, si finalmente no funciona, quitarla, o como hacen ustedes, estos talleres son maravillosos porque son duros cuando la crítica llega, pero es que es la única forma. Aquí Uno nos damos siempre, como, mucho palo. Eh, así es que así es. lo primero que yo les digo es tienen que dejar el ego afuera porque... Sí, sí, sí. Y como nos decía Memo, siempre hay que tener, no el amigo que te diga está perfecto, y no es que te critique y te desbarate el texto, porque ese es el real amigo. Entonces, pues en este caso, pero también dando crítica constructiva, pues obvio. Sí, Y claro. esa es la magia de los talleres literarios. Pues, a mí cada que me escriben, que es que quiero escribir, ¿cómo empiezo? Yo, métase a un taller literario, porque uno solo es más difícil. O sea, esta es la forma, digamos, que más fluye en una creación de textos. Claro. Entonces, eso sí es maravilloso. Y siempre, como les digo, pensar mucho, bueno, yo en la parte que he trabajado, como he trabajado tanto en medio comercial y pensando, digamos, en guiones para clientes, yo siempre pienso mucho quién puede ser el lector, ¿no es cierto? También ahorita lo que les dije, yo qué lector quería llegar, un lector paisa, pero un lector también nacional, un lector latinoamericano y hasta universal. Entonces, ¿qué debo hacer para que me lo entiendan? En este momento la obra que estoy escribiendo es mucho más neutra, estoy utilizando lengua, aunque el personaje es colombiano, vive afuera, entonces uso un español mucho más neutro, que lo pueda entender cualquier persona y no uso tanto coloquialismo, ¿no es cierto? Entonces es más hacia qué audiencia o la historia que me está pidiendo. Porque si yo a un Magnum Alberto lo pongo a hablar súper refinado, no se lo cree nadie. O sea, ¿de dónde salió este man? Pues, Sí, es de la calle. sí, Entonces, claro. es eso. Chicos, pueden participar. Esto es una conversación, no una entrevista. Metan la cucharada si quieren. Pregunten. Eh, Pues como siempre a mí me gusta meter la pata De primero. de primera. Verónica, bueno, un gusto pues, estuve leyendo tu página web y desde el mismo diseño y el esquema de tu página me di cuenta pues que las historias, además de tener pues todo el misterio y todo lo que hace la policía, son divertidas.
la forma en que nos muestras a los personajes, en que nos cuentas quiénes son. Pero no tuve, yo le dije a Mateo, ayúdame a conseguir el libro, pues pero entonces Mateo me habló de Amazon y no pude entrar bueno, me pasaron mis cosas, entonces bueno, es una asignatura pendiente, pero por lo menos pues me metí a la página y vi la secuela pues que tienes, la saga, perdón. Entonces me pareció muy interesante y yo decía, bueno, ¿cómo hizo Verónica en una sociedad tan cerrada como Medellín, que como que le gusta guardar sus historias y contarlas como y dejarlas guardadas ahí en una biblioteca de Belén? Porque es que la verdad no he encontrado casi literatura de Medellín, y cuando Mateo me habló de vos, yo decía, no lo puedo creer, yo porque no sabía de Verónica. Pues a mí que me gusta hablar de Medellín, porque mucha gente dice, no, yo soy escritor y no me quiero ir por el lado de Medellín, no me interesa. A mí sí, me gusta muchísimo porque tuve una abuela que se murió a los 99 años y medio y me contó miles de historias que yo quisiera contar, ¿me entiendes? Entonces yo decía, bueno, Verónica, ¿cómo hizo? ¿Cómo hizo para encontrar ese nicho donde alguien le dijera, listo, dale, tu historia está buenísima, ¿dónde encontraste las fuentes? Porque me imagino pues que a pesar de la creatividad, también necesitamos fuentes que nos digan, esto puede pasar en Medellín, esto puede pasar en el barrio. ¿Cómo hiciste? Es como Mira, yo soy muy de ficción, aunque soy, bueno, no, pues yo soy periodista, entonces obviamente la investigación está. Pero Marina, yo trabajo mucho con la ficción, o sea, como te dije ahorita, y no me pasó un caso muy charro, precisamente con eso, ahorita les cuento. Yo trabajé en la Asamblea en el año 2000, recién graduadita. Sí, me gradué, no, trabajé antes de graduarme y 2 años, y después de graduada 1 año, trabajé 2 años allá. Yo no entré, mejor dicho, yo empecé, el caso del bolso fui yo. A mí me robaron el bolso mis compañeros de trabajo en la oficina de la Asamblea Departamental de Antioquia el primer día que me llegó la quincena. O sea, que no hay mucho que buscar, es que en Medellín a uno le pasa de todo en todas partes, y no solo en Medellín, que ahí qué rico que preguntas esa parte, porque entonces, claro, cuando a mí me pasó eso, en esa época, pues, yo creo que eso es lo valioso de un escritor, empezar a escribir en una libretica toda, con pendejada le pase. No saben lo valioso que es. Yo por acá tengo, les voy a mostrar esta desbaratada. Ay, que esta me está sirviendo ahora, fíjense esto pues ya, qué pecado, vuelta nada, con notas. Esta fue la que me llevé de viaje para el que estoy escribiendo ahora del piano, y ahorita me dio por mirar y me cantaron cosas que no recordaba de ellas tenía. Porque claro, todas esas cositas anotadas te dan esa verosimilitud que algún día vas a necesitar y que mucha gente cree que no es verdad. Entonces, ese primer caso, que pues realmente es Ana María, a quien le pasa y a quienes lo han leído saben que no soy yo, pero ese primer pedacito lo usé para ambientar esa asamblea, porque claro, yo la tenía en la cabeza. Memo nos dice, y hay muchos autores, hay que escribir lo que uno conoce. Y creo que ese es el truco, porque entonces uno se siente tranquilo. Yo, ¿por qué escribí a Marina en el centro, en San Juan? Porque yo vivo cerquita, yo vivo en Conquistadores, yo me puedo ir caminando allí para San Juan, trabajé en la asamblea, entonces conozco la zona. Voy mucho al centro, al Hueco, a la Alpujarra, ¿cierto? Entonces conozco esa zona, esa es mi zona. Y por eso la narré, digamos, como con esa naturalidad. Entonces, específicamente en Marina, el caso es ficticio totalmente. ¿Qué pasó? Entonces yo dije, quiero, y ahí lo que te decía que puede pasar en cualquier parte, escribir policíaca en Medellín es muy complicado, y por eso no, que Esteban, Mateo lo mencionaba ahorita, que no hay mucha policía, aunque con la colección estamos tratando de impulsarla, porque se va más hacia la sicaresca, ¿cierto? Todo lo que es mafia, bandas, se ha ido más hacia ese tipo de novela de crimen, que realmente no es el interés. O sea, son interesantes, pero se salen del género policíaco con la libertad de tener un detective y este asunto. Entonces era muy difícil, y ustedes lo ven, tener un detective o un policía, que es todavía más complicado, que realmente esto no debería llamarse policíaco porque Marina no es policía, pero es como lo que más cerquita se encuentra, porque los casos que le ocurren a Marina podrían ocurrir en cualquier ciudad del mundo, en sitios cerrados, que eso es muy de Agatha Christie. Porque si yo ya me iba a salir a que Marina investigue una banda criminal o algo de mafia, Marina es muy chiquita para abarcar algo de esto. Entonces, por eso son casos tan personales.
Entonces yo dije, listo, metámosla en algo político que yo conozco, las porquerías que hay allá, pero digamos que todo el mundo crea que la motivación del crimen es político, pero realmente es algo absolutamente personal. Y ahí llega Marina y encaja perfecto. Y yo lo que digo, este crimen puede pasar en cualquier ciudad del mundo, solo que ella vive en Medellín. Entonces esa parte es bonita y es un truco que digamos, como una tangente en la que me pude meter. Yo no sé si conocen a Gustavo, bueno, Gustavo Forero era ya creo que no está en ese evento, pero era el impulsor de Medellín Negro. En grandes ciudades del mundo hay eventos Medellín Negro, Guadalajara Negro, Gijón Negro, que es pues, para trabajar precisamente el género. Y él es un profesor de la Antioquia, y es cuando conoció la colección, nos decía, es que aquí no se puede escribir policíaco, o sea, ustedes no se lo inventen. Después de leerse mi novela, mejor Verónica me retracto. O sea, encontraste la salida, sí se podía. Pero obviamente no en casos pues así sangrientos. Por ejemplo, Emilio también lo ha hecho muy bien. Como es médico en Envigado y ginecólogo, se conocen unos casos, son escabrosos, o sea, son unas cosas muy miedosas, pero él ha logrado también meter esos casos reales con un detective muy tipo hardcore o noir de los años 40, pues, aunque es actual. Pero él sí es más sí, lo podrías buscar también si te gusta, porque él también narra Medellín, pero más el Medellín subterráneo, o sea, la ciudad oscura. Yo sí pues soy el Medellín rosa, como les decía ahorita, más como la clase media, lo normal que uno vive. Él sí se mete a los bajos fondos y lo trata, y John Saldarriaga también, aunque él es un poquitico más poético. La novela de Memo de la colección sí son en catalán, en España. Verónica, mi pregunta es, bueno, yo sé que ahorita nos hablaste de que hacías unos pies de página que lograban que fuera más internacional, y que la gente de otros países pues quisiera, pero ¿a ti sí te parece que podemos alcanzar esa contigo a la cabeza y con John Darriaga y con Emilio y con los que vengan después, esa figuración o ese que la gente crea en Medellín, porque Medellín es una ciudad que tiene demasiada mala fama, ¿cierto? Entonces hablan del narco que mató a la peladita bonita. Y eso seguirá forever. O sea, forever. Pero obviamente podemos, por ejemplo, Esteban. Pero te voy a contar algo que me pasó. No le va a parecer tan interesante Medellín, pero yo creo que. La ley de Bogotá les gusta. Mira, te cuento, te voy a contar esta anécdota que sigo pasando el trauma. Para mí el 2020 no fue el COVID, fue este trauma que les voy a contar. Pero que a su vez en este momento me ha impulsado a creer en la historia y en lo que contamos. A mí me contactaban de Sony Latinoamérica, que la querían adaptar a serie de televisión. Eso para mí era el sueño, o sea, dije, ya, por fin, qué rico, porque claro, ahorita les cuento, la otra realidad es que uno por esto no gana plata. O sea, muchachos, esto, si creen que escribiendo gana plata, solo con escribir no. Me contactaron de Sony, en Bogotá, en Miami, leyeron la novela, les encantó, la querían comprar. ¿Qué pasó? Que Verónica no tiene un agente, que la universidad no tiene experiencia, se demoraron un año en negociaciones, Sony se cansó y acabó el negocio. Entonces Verónica quedó con el trauma y la puñalada aquí. Pero después de eso, yo entendí que tenemos material. Miren que ya están saliendo muchas series y muchas historias hechas en Colombia por escritores colombianos o latinoamericanos. Es un mercado que se mueve y quieren mirar cosas nuevas. En nuestro caso de mujeres, digamos que el interés más grande con Marina era que era una protagonista femenina muy fuerte. Eso les gustó a ellos mucho, más el humor. Entonces vieron perfecto pues como el nicho ahí. Que se puede. Entonces, yo me refería también, Verónica. Sí. Pero es que tengo una amiga que se llama Verónica y siempre le digo Vero, y casi te digo Vero, qué pena. Vero. Es que yo me refería a Esteban como pues me refería a él como bogotano, porque nosotros somos muy regionalistas y a nosotros nos sacan eso mucho en cara. Es que esos paisas pues hablan como, yo decía, porque es que lo que les escribí, que no era la novela, sino un cuentecito noir, no tenía nada de paisa, sino que era súper gringo, tanto que Mateo me dijo, a ver, ¿cuántas la novela negra española es muy británica. Exacto. Con nombres británicos y todo. Sí. Pues yo no sé, aquí lo ha leído, yo creo que lo ha leído gente de Bogotá, y te voy a ser muy sincera, yo soy muy crítica del paisa, y Marina también. Entonces, ahí
aunque está aquí, tiene también su burla. Entonces, por ejemplo, Marina va en una persecución y para comprar buñuelos, eso es paisa, eso es colombiano, eso es de todo el mundo, o sea, claro, entonces no es exaltar tanto el carriel y el machete, sino pues que estamos viviendo en esta ciudad y tengo que decirlo, yo renegué mucho de Medellín. ¡Guau! No, pues mejor dicho, cuando yo me fui para Londres no quería volver, estaba en la época de la violencia, bombas, entonces yo dije, no más Medellín, o sea, pero tuve que volver y digamos que ahora veo la ciudad con todos sus problemas porque los tiene, pero trato de rescatar lo bonito de la cultura y de la ciudad. Entonces, es también uno como autor, ¿qué versión? Porque yo insisto, y lo digo en el prólogo, este es el Medellín, esta es mi versión de Medellín. Yo creo que uno escribe la versión de su ciudad, la versión de sus historias, eso es lo lindo de los escritores. Vos vas a escribir otra Medellín, Emilio Restrepo escribe otra Medellín, porque somos millones de personas viviendo aquí y cada uno tiene una mirada. Entonces, a mí también me interesaría leer historias de Bogotá, precisamente, no la tengo aquí, que si había una autora, ¿dónde es que la tengo? La busco, aquí está, Silvia Galvis, que si había novela negra, esta la encontré, ella era bogotana, ella falleció, y es sobre el caso 8000 de Samper, y lo ficcionó, excelente novela. Lástima pues que ella murió y solamente alcanzó a sacar este libro, pero iba por buen camino, tiene un detective y cuenta Bogotá, y a mí me ha gustado leer Bogotá y los fríos de Bogotá y cuando se meten al café a comer lo que comen en Bogotá, porque también como colombianos es lindo conocer las regiones, entonces creo que es un poquito eso, lograr con la narrativa atrapar. Igual okay. Si no les gusta, no hay obligación de leer. Y lo que yo he descubierto, y ya ustedes me dirán si comparten o no este pensamiento, es que, a ver, uno empatiza es por la condición humana, y no si dice pues, o si come frijoles y toma mazamorra, ¿cierto? Eso es como lo decorativo, pero si ahí está puesta el alma humana, vas a empatizar igualmente, ¿cierto? Yo hablo mucho de personajes tridimensionales, porque es que si viven en Medellín y no hablan paisa, es que yo no te la creo, ¿cierto? Uh-huh. Y tampoco los puedo poner a vivir en otra parte, porque yo no sé dónde más. O sea, no he vivido en ninguna otra parte, solamente en Londres. Entonces, por ejemplo, la otra novela que estoy haciendo es un colombiano en Londres, porque conozco el territorio, o sea, volvemos a lo mismo. Yo no podría irme a escribir sobre Bogotá porque no tengo, o sea, he ido a 3 reuniones o 4 en la vida o a pasear, pero no puedo. Cuando a mí yo he tenido la oportunidad, e incluso zonas de Medellín, cuando les dije ahorita, esta es mi zona. Algún día tuve la oportunidad de ir a una feria del libro popular, no recuerdo, creo que es por La Ladera. Y los muchachos me decían, no, pero es que yo quiero hablar de Medellín. Yo le hablé de su barrio, o sea, es que esto es lo que usted conoce, la realidad suya. Entonces, si uno se concentra en su zona, y los grandes autores lo han hecho, o sea, Paul Auster, Faulkner, si ustedes ven las obras de ellos, son siempre en el mismo territorio, y eso es lo que nos da credibilidad y también holgura, porque pierde uno más tiempo tratando de imaginarse la ciudad que no conoce o inventársela, pues a no ser de que sea una cosa de fantasía, ya si se inventan un mundo genial, porque también es muy válido y son unas historias maravillosas, pero si vamos a hablar de realidad un poquito, de una ciudad que conocemos, es mejor lo que realmente, donde nos movemos bien, porque eso ya nos quita un peso de encima y podemos narrarlo de una manera más natural. Uh-huh. ¿Tienen alguna otra pregunta, chicos? Sí, yo tengo algunas dos más o menos. Dale. La primera es, Verónica, si tú conoces algún o has usado algún tipo de como mapas o formas para estructurar una historia, como por ejemplo el monomito, no lo sigo al pie de la letra, pero he identificado aspectos del viaje del héroe, si eso es como eso a lo que te refieres, con las estructuras, sobre todo porque me guío mucho por la estructura audiovisual, como te decía, y en el guión audiovisual el viaje del héroe pues, es como el prototipo, ¿no es cierto?
Sí, sí. Es bien útil cuando uno no tiene mucha habilidad, es rico. Incluso para acá, pues a mí me gusta tener nudo, o sea, todo. Porque como les digo, eso dinamiza mucho la narrativa, sobre todo cuando es de acción, ¿no es cierto? Más en este tipo de novelas. Sí. Entonces es muy práctico, pero te puedes salir en ciertos puntos con holgura, o sea, no amarrarse a eso, pero sí tener algunos puntos a los que poder recurrir en caso de duda. A mí me parece muy útil, pues, y en los guiones, digamos que, y por eso les digo que yo estoy incluso, más que el mapa literario, yo hago una escaleta, o sea, yo en mis libros los estudio en forma de escaleta, que las escaletas son cada capítulo, un resumen chiquitico de qué pasa, ¿no es cierto? Eso me ayuda pues como a tener la claridad. Lo primero que yo creo son los personajes, siempre, sus relaciones, sus gustos, así no lo use, yo les hago el background, porque de ahí se pega una vez de cositas y todo ayuda. Entonces, pero me doy holgura al ir trabajando, porque también es cierto, y uno suena muy loco cuando dice esto, pero los personajes le van dictando qué hacer. O sea, cuando el personaje está informado, uno no los puede poner a hacer lo que uno quiera. Ellos de alguna manera cobran vida y pueden hacer unas cosas y otras no. Por ejemplo, yo a Marina la quería recta, que no mintiera, salió una mentirosa, que era muy miedosa, pero así funcionó, ¿no es cierto? Y ella misma se creía recta, pero tuvo que romper algunas reglas para poder moverse en esta ciudad que es así. Entonces, es bien interesante. Vero, ¿y cómo haces con las, bueno, ya usted me da autorización de decirle Vero, ¿cierto? Sí, ¿Cómo haces con las pistas? Porque es que lo que a mí me parece más difícil en la novela negra es eso, o sea, la mira, pista, que le crea a uno el lector, que sea... cuando lo leas, yo en este primero, yo no me tenía fe, lo mismo que vos estás diciendo, yo me voy a engañar, o sea, tipo Agatha Christie o Sherlock Holmes, ¡ah! No voy a engañar a nadie. En el segundo lo logré. En este primero, de una, yo dije, sospecho de tal, y esa es. Y entonces voy detrás de ella, ¿no es cierto? Porque yo dije, ¿a quién voy a engañar? Y aún así pues logré pues por ahí enredar una que otra cosita. Porque entonces, claro, si uno, y ahí está el truco, tenés que esquematizar toda la novela para saber en qué puntos enredas la cosa, porque si vos te vas yendo, se te pueden olvidar cosas de atrás. Yo tengo muy buena memoria, eso sí, pues me ufano y me acuerdo hasta de los últimos detalles de los personajes. Sí. Y no tengo que recurrir pues como a estos esquemas grandes, pero yo mantengo un documento base, que es el que les dije ahorita, que es la escaleta, en el que cada capítulo yo sé qué va a pasar. Entonces así no me pierdo. Y sé dónde puedo enredar o no. En el segundo caso, que es este de Marinés, Caso en el Aire, este fui descarada, o sea, yo aquí voy a enredar a todo el mundo. Porque empecé, yo como autora, el crimen decidiendo el arma homicida. O sea, yo dije, esto me gusta de arma homicida. ¿Quién lo puede saber usar? ¿Y a quién pueden matar con esto? ¿Y por qué este tipo de persona puede matar a quién? Entonces imagínense el enredo en el que me metí, que finalmente pues logró desenredarse, aunque tengo unos puntos de control, pues como donde me gusta hacer eso. Cuando uno tiene la historia, y si el lector se lo pilla, pues tampoco hay problema. O sea, me encanta. A mí a veces gente que lo va escribiendo, se lo va leyendo, más escribiendo, no quiere, terminé de leer. O al final les dejé una pista abierta, y ya muchos están esperando el tercero porque lo insinué aquí. Pero como les digo, ese trauma del año pasado no me ha dejado retomar Marina, entonces por eso cambié de tema. Pero la tercera novela ya también está esquematizada, ¿no es cierto? Entonces, es tener muy claro desde el comienzo cómo va a terminar, quién es quién, la motivación de ese crimen, porque eso es, para mí eso es lo más importante, no el que maté porque maté, para mí son las motivaciones humanas, que fue lo que les dije ahorita, que llevó a cualquier persona, porque esto es también, cualquier persona en cualquier condición, ustedes, yo, pueden cometer un crimen por algo que lo detona. Entonces, digamos que así es que trabajo estos personajes. Entonces, más que todo lo hago es así. Pero el primero, como te digo, desde el comienzo te digo quién es la criminal y me dedico a descubrir por qué. Adelantas. Sí. Sí, oye, no hay misterio ahí. Sí, oye, Verónica, la otra pregunta que te tenía era tú cómo tienes o qué piensas o cómo abordarías temas
bastante, pues, ya más tabúes, mucho más crímenes, pero terribles, como por ejemplo lo que sería el abuso sexual, la pederastia y todo eso, porque, no sé, te lo pregunto porque, por ejemplo, pues al menos en el tipo de pues, contenido, sea series, televisión, libros o lo que sea, por un tiempo, o pues, no sé, yo vi mucho que ese tipo de cosas se tratan más que todo como por el shock de traumar El al, espectador. al espectador, al consumidor, pero Ujú. realmente siento que se podrían mejorar y pues no sé, digamos que ahorita uno que se me viene a la mente, que creo que lo trató bien, fue la saga de libros Millennium, la de los hombres que no amaban a las mujeres, Ujú. la chica del dragón tatuado, que fue como la traducción al inglés, pero que también, sí, que hicieron como una película que fue Sí, de las suecas y luego el tipo de Club de la Pelea también hizo otro unos años después. sí, mira, Esteban, depende mucho del autor. Yo, Marina, pues nunca tocará esos temas, porque como te digo, yo lo llamaba novela negra rosa y realmente descubrí que se llama Cozy Mystery, que es Ujú. como un misterio abrazable, es señorita, ¿sí? En mi caso, pues, aunque me gusta leer esos casos y no me siento cómoda escribiéndolos, y ahí entonces viene mi respuesta. Creo que es mucho desde la investigación y el respeto, como la seriedad que le des al tema, no desde el morbo, sino que realmente se haga una investigación seria y en tu caso yo, pues ahí sale mi lado periodística, trataría de mostrar como todos los puntos de vista que intervienen ahí. Yo soy muy, no de defender, pero sí de entender la causa y eso es lo que hago en los dos libros, trato de no de justificar el crimen, pero de entender cómo llegó esa persona a hacer tal otra. Entonces, en tu caso, miraría el criminal, si es una condición psicológica, analizar un poco eso, explicarlo en la novela, o sea, mostrar como todo el panorama y no parcializarme. Esa sería la forma en que yo lo haría, de una manera respetuosa. Obviamente, hay gente que consume este tipo de historias violentas. Yo le tenía mucho miedo a leer a Mario Mendoza. Hace poco apenas leí Satanás y me gustó mucho cómo lo abordó. O sea, Sí. fueron unos crímenes terribles. Toda esta parte con la iglesia y con Satán eran realmente, la del exorcismo, pues esta niña poseída. Y, Me parece que lo trató con altura, ¿no es cierto? Con un sí, lenguaje muy bonito e hiló muy bien todas las historias. Entonces, creo que si uno tiene toda la investigación, no todo tiene que salir, pero si vos como autor lo entendés, lo podés contar de una manera más clara y llegar a la audiencia con respeto. Qué bueno que decís eso porque justamente yo ahorita les mandé a los muchachos un cuento sobre Posadita. Uh-huh. ¿Te acuerdas de la historia de Posadita? Sí. Entonces, yo quería ser como lo más respetuosa posible con Ana, porque Ana, unas decían que era pues como una vieja más bien coquetonga, no sé qué. Entonces, era muy difícil para mí porque como era una historia real, y Uh-huh. eso me Sí. preocupa porque yo quiero hacer de esta historia algo más largo. De hecho, Víctor Gaviria intentó hacer una novela, y no sé, Sí. una película y no sé por qué no la hizo, ¿no? Que se llamaba La No, chica de las... es que no hay mucha investigación, no hay mucho material de dónde No hay- coger, entonces habría que ex- ficcionar mucho, que exactamente, no me eso, parece malo. Que eso es lo que te iba a decir. Cuando ajá. son cosas tan reales que mucha gente conoce, eh, yo también estuve mirando Posadita y desistí. Por lo mismo, porque, por lo que te digo, como es un caso tan conocido, uno se ciñe mucho a lo que le han contado. Es Sí, difícil salirse de ahí. como periodistas queremos la Sí, verdad, ¿es cierto? Ese es sí. el tema, sí. Entonces, de pronto, decir basado en hechos de la vida real, pero cambiar nombres, fechas, o sea, tratar de tomar un crimen similar en otro contexto. Como tomar elementos de inspiración de ahí, pero arrancar con otra cosa completamente distinta, que fue un poco lo que hice yo acá con el robo. Fue algo que me pasó a mí, pero esto que pasó acá, nunca, que ahorita les iba a contar lo que me pasó tan chistoso.
Se lo leyeron unos niños en el colegio alemán, creo. Lo tenían en octavo, y me cuenta el profe que tuvieron tremendas discusiones en el salón porque dos papás eran diputados, o tres, ¿no? Y acá, claro, son diputados, que es que no sé quién es, no sé cuál, o sea, ellos empezaron a darle nombres reales a los personajes, y yo dije, no, es que no existen, o sea, no son verdaderos, ni siquiera cuando yo trabajé allá, o sea, no existen, yo me los inventé, obvio, con características de estos políticos que es que se vuelven tan estereotipos, que son todos del mismo modo. O sea, imagínense que 20 años después, porque yo lo escribí, los conocí, los diputados de los que hablo son del 2000 y estos niños tienen sus papás en este momento en la Asamblea en 2021. Entonces miren lo que puede pasar con cuestiones que no son reales, pero que están contadas con verosimilitud, se pueden creer. En el caso de estos, de Posadita, o de casos muy reales, yo ahí lo que te recomendaría es que te inspires, o de pronto alguien que eso lo hacen mucho en las películas también de Hollywood, alguien leyó el caso de Posadita y quiso matar hacia alguien, por decir algo, ahí empieza, o sea, es como el detonante, y ya te podés vos desprender de todo lo que pasó, escoges una nueva víctima sobre la que te puedas mover con libertad, porque eso pasa mucho con las cosas que son de la ciudad real. Ahora, el noir, había una iniciativa en Bolivariana, nunca se, bueno, ahí debe estar, pero no se continuó, y es Medellín Noir, que es para hacer relatos cortos de crímenes reales. Ahí fue para el que pensé yo en Posadita, pero pues, como les digo, desistí, porque ese sí se basa en noticias, ¿no es cierto? Pero, nuevamente, y ese era otro trabajo que hacíamos en el taller, ficcionar bien. Claro, uno se inspira en la realidad. El tercer caso de Marina se inspiraba en la realidad, pero simplemente tomo 2, 3 cositas y lo cambio, ¿no es cierto? Y habrá quien reconozca de dónde salió la noticia que lo causó. Pero yo no hablo ni de la misma zona, ni de la misma persona, ¿cierto? Cambio el motivo, porque es que son casos sin resolver, entonces yo me lo voy a inventar. Entonces es tomar ciertos aspectos que te puedan dar libertad. Eso es mi consejo, pero aquí pues pero igual pueden intentar investigar, que eso es también otro súper rico. Lo que pasa es que en Medellín el archivo histórico es perverso, o sea, aquí se muere uno, no hay muy buena forma. Es muy difícil hacer investigación. Aquí todo para en un punto. Y yo creo que hay un peligro cuando uno se inspira en hechos reales, y es que a veces esos hechos reales no pasan de la anécdota, y entonces cuando se quedan en la anécdota simplemente, es inclusive difícil crear, digamos, un nudo dramático o algo parecido, ¿cierto? Entonces yo creo que lo que dice Verónica es cierto. Uno tendría que poder alejarse. Uno vuelve crónica, Exacto. Sí, yo sé. Uno corre el riesgo de volverlo una crónica, ¿cierto? O sea, de no salir de la anécdota. Y la literatura pues tiene que trascender a la anécdota. Y los he leído, o sea, y hay novela negra publicada que lo he leído y es muy crónica. O sea, a mí me dice, ¿cierto? O hasta ahí mismo, o uno mismo reconoce al autor en el personaje. Tampoco el estilo crónica es malo en algún tipo no, porque es crónica, pero si vas a escribir policíacas, que es otra cosa. O sea, entonces, ahí vuelvo y te digo, ¿qué requiere tu historia? Si tú quieres escribir crónica, te mandas unas crónicas maravillosas como las de John Santapiaga y son, o las de Reinaldo Hospitaleta, y no te salís de ahí, son una lo que vos querés decir es que a pesar de que sea real, si quieres volverlo un cuento, tenés que ficcionar. Lo tenés que voltear de todo, claro que sí. Es verdad. Verónica, yo te quería preguntar, antes de que, no sé si los compañeros tienen otra intervención, ahorita hablamos de la dificultad o de lo poco que se publica policial, y yo también noto como, y ahorita también lo dijiste, pues entraste ahí y saliste rápidamente, pero yo noto también como un desprecio por ciertos géneros, ¿cierto? Y yo se lo decía a Esteban, que lo hablábamos hace poco. Esteban tenía una duda con su novela. Él nos preguntaba precisamente, muchachos, ¿ustedes creen que esto es una novela juvenil o es una novela fantástica? ¿Dónde creen ustedes que se inscribe esto? Entonces lo que yo le contesté es, por ahora no penses en eso, ¿cierto? Pensá en escribir una buena historia y después vemos dónde la catalogamos.
y yo creo que la pregunta de Esteban iba también por el lado de que quizás cierto temor o cierta angustia de que si su Alberto, de que si su novela se la catalogan, por ejemplo, como una novela juvenil, no va a ser tan tenida en cuenta como si no lo fuera. mira, es complicado. O sea, en Colombia, y a mí me preguntan mucho cómo se publica en Colombia. Yo tuve la suerte, y aquí estoy para la próxima, quiero publicar en otra editorial y por otro medio, ¿no es cierto? Por ejemplo, quiero expandirme y no sé cómo me va a ir, porque así es, o sea, escribir depende mucho de esa historia y quién la quiera leer en ese momento, ¿cierto? Estas dos novelas de Marina tenían un espacio muy lindo en la colección y la tercera Marina, pues que venga también a estar ahí. Pero sí hay varias cuestiones. La primera, en Colombia, yo llevo escribiendo desde 2018, pues que publiqué la primera novela, sí hay unos nichos y sí hay una discriminación de alguna manera y hay discúlpenme el de Bogotá es Esteban, mucho con los autores de otras zonas del país. O sea, casi que si no sos de Bogotá, ¡buah! Te miran. Nosotros tuvimos la oportunidad de estar en una feria de libros en Bogotá haciendo, en Filbo, pues, lanzando algunos libros y es como una presentación de segunda, por varios motivos. Primero, las fuerzas editoriales. Yo provengo de una editorial universitaria, como les dije, es chiquita, no pretende ser grande, no pretende llenarse de plata, ellos simplemente publican por el gusto de publicar obras novedosas y buenas. Pero ya viene entonces la industria editorial real, grande, que le hacen fuerza y a mí me da mucho, pues porque yo ya, digamos, tengo 44 años, estoy ya viejunga para el mercado, en redes sociales no soy muy fuerte, no me gusta, y ahora ese tipo de cosas pesan, entonces es uno como con esos miedos. Pero ahí apoyo a Mateo, escríbanlo con la pasión de contar una buena historia, o sea, por el entretenimiento, porque ustedes pasen bueno, que ustedes queden contentos. Si la historia tiene ese corazón de ustedes y va a gustar, ella va a encontrar su salida. Hay convocatorias, esto me parece muy válido, son convocatorias ciegas. Ahí yo creo que es también la oportunidad de los autores de estar pendientes, de tener material ya listo y presentarse y saber que va a fallar y fallar y fallar hasta que le pega, pero ese ensayo lo mejora uno y lo mantiene lleno también de trabajo que presentar. Y viene entonces la otra frustración, que la gente cree que porque uno publicó una novela llena de plata. Les voy a contar la triste realidad. Yo con estas novelas, yo creo que en total he ganado unos 350.000 pesos. Más o menos. Nada. Porque claro, la editorial te da el 10%, si es una editorial chiquita, entonces va con tiraje chiquito, la promoción la tenés que dar vos. Entonces, ya a veces gano más comprándolas yo y revendiéndolas que el 10% que me venden allá. ¿No has intentado con el marketing para escritores? O sea, no te interesa. No porque es que a mí me gusta escribir, ¿sí me entiendes? Entonces ahí viene el cuento. Por eso te digo, es un nuevo mundo donde la autopublicación es otro cuento. También lo he pensado, pero entonces ya están plagiando también a los autopublicados. O sea, esto es un mundo, muchachos, que uno dice, no por desanimarlos, sino por contarles que a veces uno está en la utopía y yo renuncié para ser escritora y ahí sigo y me he dado por la cabeza, pero es lo que siento que quiero hacer. Y en este momento la que estoy escribiendo no tiene destino, pero miren, por ejemplo, me ha retornado a ese lado periodista. Ayer pude entrevistar a un pianista de Inglaterra que en 2014 estaba tocando el piano sobre el que yo estoy escribiendo. Y a mí eso me da una emoción y me llena de vida. Y yo no sé para dónde va, pero yo paso muy bueno escribiendo, ¿no es cierto? Entonces, esto es un arte, así suena horrible, es un arte y ya sabemos cómo les va a los artistas muchas veces, pero también hay otros que les va muy bien. Entonces, yo digo, no es detenernos, sino confiar y trabajar en algo bueno y trabajar mucho, trabajar y no parar, escribir y pulir, porque es la única forma. Ajá. Entonces, no creer que a la primera la vamos a pegar, pero seguir escribiendo. Por ejemplo, lo que me decías, Esteban, de la censura, yo quería hacer un caso de algún asesinato en un monasterio, pero el trabajo es de bolivariana, pues de curas, o sea, me la van a de uno y no me la van a publicar, entonces también hay que ser inteligentes ahí, ¿cierto?
a quién se la voy a vender yo. Entonces, hay muchas opciones, pero como les digo, hay convocatorias, y yo creo que es como el camino. Estas promociones, ¿cómo es que se llaman los estímulos de fomento de la alcaldía? Pues que este año han estado raritos, pero del gobierno nacional también. Hay convocatorias internacionales. Yo este año participé en unos relatos negros de España que como finalista. Ahí tengo publicado el libro con un relato corto. Porque también es esa constante duda de uno como escritor de si va a gustar lo que yo escribo. Ay, con que les guste a ustedes. O sea, empecemos por ahí. Que a uno le guste. Yo parecía loca leyéndome esto y yo volví y me reí y yo, ay, sí está bueno. Pues porque a mí me pasaba. Y cuando veo que la gente ríe en la misma parte de las mismas pendejadas que yo escribí, yo era, bueno, ahí hay algo, ¿no es cierto? O cuando les leía los fragmentos del piano y la gente se conectaba pues casi con las lágrimas, bueno, ahí hay algo. Entonces es mucho confiar, y ahí es donde yo escribo como, insisto, desde el corazón. O sea, a mí como que me dictan y lo que salga, pues obviamente luego reviso, pero es mucho sin el piense de esto para dónde va. Primero escríbalo, quede convencido y ya luego búsquele salida. Si uno piensa de una vez en el resultado, se bloquea. O sea, eso sí, los días se queda uno como paralizado y no lo hace. Claro. Dale, Alex. Entonces, no, primero agradecerte. Segundo, pues quería como preguntarte en relación con tus rutinas, ¿cierto? Yo veo que tienes, pues me identifico mucho contigo porque yo también soy periodista, comunicador, trabajo en una institución de educación, bueno, en fin, tenemos como el mismo perfil, pero tú has logrado sacar ese tiempo, esa disciplina y esa magia, entonces te envidio mucho. Entonces, quiero que nos hables como de esas rutinas, cuándo sacas el tiempo para escribir, cómo fue esa decisión. En Bolivariana, sí, en Bolivariana trabajé desde 2007 fija, ahí me contrataron, no terminé de definir, me enfermé cuando supe que tenía el contrato forever, dije, ay, aquí me quedé, oígame pues mi pensamiento. Pero por allá en 2018, cuando ya iba a sacar la primera novela la escribí, como les dije, trabajando tiempo completo. Yo me despertaba a las 4 de la mañana, muerta al cansancio, pero tenía el compromiso de entregarla. Escribía de 4 a 6, luego llegaba en la noche y escribía de 6 a... Yo no hay muy de trasnochar, pero por ejemplo de 6 a 9 y así. Esa la saqué así, muy cansada. Yo creo que por eso hay cosas por ahí. Hay cosas que yo a veces leí y yo cuando lo escribí, no, de ese estilo. La segunda, que ya estaba cansada en Bolivariana, yo renuncié. O sea, yo en este momento soy freelance. No ha sido fácil. Yo tengo la fortuna de tener una casa, de vivir de la pensión, y suena feo, pero pues todavía tengo la posibilidad que tenemos una pensión y con eso vivimos. Hago freelance, pero no me alcanzaría para vivir de esto. O sea, quiero ser clara con eso, ¿no es cierto? Entonces a veces dejar todo y tirarlo es difícil. Y dejar todo y tirarlo y hacer la rutina de escribir las 8 horas tampoco es fácil, pero se puede, ¿cierto? En este momento, cuando yo me concentro en una novela, esta segunda la escribí así, o sea, yo como si tuviera un trabajo, me pongo el despertador, me levanto, en este caso me está tocando hacer a mi almuerzo, entonces dejo el almuercito listo, me baño, me siento a trabajar y trabajo mi horario, ¿cierto? Hasta el mediodía almuerzo, saco mi horita de almuerzo, recojo un poquito y vuelvo y trabajo. Así sea sentarme, bueno, ese es el otro mito, pues sentarse en la pantalla blanca. Cuando no les salga algo para escribir, entonces lean, busquen, investiguen, vuelvan a la pantalla y ahí siguen. Pero es para mí crearme rutinas es lo único que me sirve como para sacar adelante y ponerme metas. A veces no es tan fácil. Durante esta pandemia, esto de la languidez, pues que tanto se habló que el cerebro se pasmó, es cierto. O sea, yo apenas ahorita estoy logrando escribir como con fluidez. El año pasado saqué 3 o 4 relatos que mandé por ahí, salieron bien, pero me costaba, o sea, era una cosa muy compleja. Porque claro, esta incertidumbre que tiene uno, ¿esto para qué? O sea, ¿para dónde va? Pero una vez, y con este libro que estoy escribiendo ahora, que les digo que solté como el resultado, dije, ay, quiero escribir, me ha fluido mucho más. Entonces, ya en ese momento empecé apenas hace como 3 semanas. No llevo mucho, llevo apenas 30 páginas, pero estoy contenta con lo que llevo, ¿no es cierto? O sea, revisaditas, bien escritas, ya tengo la estructura, ya tengo los personajes, ya sé para dónde voy. Entonces ya, al yo tener eso, puedo sentarme diario y avanzar un poquito. Creo que esa es la forma, es no dejar de hacerlo, mantener, si tengo que salir o algo,
y yo no sé si esto es normal en los escritos, yo creo que sí, a mí el libro no se me da de la cabeza, o sea, yo parezco loca. Entonces yo siento aparte de ahí mismo, me imagino el personaje ahí, qué haría ahí, y esto me permite darles vida, ¿no es cierto? Y a veces entonces, como el cerebro todo el día estaba pensando en eso, entonces en la noche, yo soy una insómnica, ¿no? Ustedes también, yo sufro de insomnio. Entonces en la noche me levanto, escribo un poquito, guardo y al otro día transcribo, pero sí, es meterse en ese asunto por un tiempo. Luego vienen otros tiempos muertos, pero esos tiempos que yo llamo muertos los llamo como de nutrición, ¿no es cierto? Yo soy muy, y a veces me siento culpable, me encanta ver televisión y series y cine, pues por esta parte audiovisual, pero entonces me gusta ver cosas bien elegidas que me puedan servir luego para mis escrituras, ¿no es cierto? Y leer, obviamente, también me encanta. Entonces es como combinar esa parte, estar siempre ejercitando el cerebro y estar apuntando. Entonces, si en ese momento tenés un trabajo fijo, no te voy a decir que lo dejes, porque es que esas locuras las hacemos poco. Yo la hice y ahí voy, me he podido defender, pero lo hice porque tampoco estaba contenta en el trabajo que tenía, ¿no es cierto? O sea, era como que llegó un momento en que hizo clic y dije, aquí fue. Pero igual hago freelance de guiones corporativos y cosas que me permiten pues, tener una entrada, pero lo que sí recomiendo es tener unos tiempos fijos para eso. Te digo, por ejemplo, lo que nos dice Memo Ángel. Memo es lo más prolífico que yo conozco en el mundo. Él saca 3 o 4 libros al año, yo no sé cómo, pero él nos cuenta y es verdad. Si ustedes van a Bolivariana, bueno, en este momento no, pero si ustedes iban tipo 6:30, 7 de la mañana, él ya estaba en una cafetería fumándose su cigarrillo, tomando tinto y escribiendo. Entonces él siempre sacaba. Él me decía, Bebero, en la mañana media hora de escritura, de lectura, 1 hora de escritura de lo que sea, porque pues, además tiene columnas, de todo, ensayos, 1 hora de escritura, luego su trabajo, y se va incorporando como a la rutina, lo vas haciendo no el hobby extraordinario, sino algo que es parte de tu vida. Entonces creo que ese es creérselo uno, es empezar a decir, soy escritor. Nos da pena, ¿cierto? A uno le da pena como cuando le preguntan, ¿es escritora? Yo ya, es escritora, o sea, esa muerte, vamos a ver a dónde me lleva esto, pero por ahora sí lo estoy viviendo. Yo creo que ese compromiso y esa aventura, ese salto al vacío casi que hiciste, Verónica, muestra que... Ay, pues sí, ahí estoy todavía. Muestra que esto, es decir, que no es un hobby, porque uno no se lo puede tomar como un hobby si uno quiere. Como hobby. Bueno, sí. A mí se podría, pero si quieren dedicarse realmente a escribir, como en todo hay que sacarle tiempo. Exacto, si uno lo quiere hacer en serio, tiene que salir del hobby. Y lo que vos decís ahora es, y eso pasa mucho, que uno cuando está metido en un cuento realmente o en una novela realmente, uno sale a caminar y el personaje le da vueltas en la cabeza. Y uno está comiendo y el personaje le da vueltas en la cabeza. Inclusive en las lecturas que uno hace, uno dice, uno también ve ahí a su personaje, ¿cierto? Y es como cambiar también el chip de la forma en la que uno lee. Yo a veces diría que uno hasta debería leer como 2 veces las novelas o los cuentos que uno lee. Una de una manera virginal, digámoslo, ¿cierto? Como disfrutando la historia. Y luego estudiándolo. Y después estudiándola, claro. Después, a ver qué hizo esta muchacha aquí para lograrlo, a ver qué hizo este tipo aquí para lograrlo, ¿cierto? Sí. Y, por ejemplo, como les digo, a mí me pasa lo mismo con las series de televisión como lo que me pasaba con el género policíaco. Pero yo me las veo así, yo las estudio, porque hay unos guiones que son mejores que cualquier película, o sea, son unas cosas geniales, ¿cierto? Obviamente son pool de escritores que se unen cerebros y escriben, pero son historias que te hacen pensar cómo llegaron aquí. Entonces, eso mismo, si lo pasamos, y obviamente, y esto es lo lindo, eso que está en televisión fue de primero papel, igual hay que escribirlo. Entonces, igual, ahí es donde les digo, hay que escribir y hay que maciarse las cosas, lo que a uno le gusta. Y ahora, suena loco, pero hay que volverse un poquito obsesivo con el asunto y vivirlo. Ahora que dices eso de del pool de escritores, uno
ve una serie y queda sorprendido, pero ven, ¿y quién escribió eso? Y cuando uno va a verlo, de guionistas son 10 guionistas, son Sí, entonces ahí es donde uno valora este tipo de espacio de los talleres, ¿cierto? sí, sí, Porque sí. es que, esos productos que tú mencionas son productos colectivos, o sea, Sí, no surge, esto no lo pudo haber escrito una persona, y cuando uno va a ver, a mí me pasa eso con los guiones muy buenos, o son basados en novelas, ujú. o son escritos a varias manos. La novela Es, es linda. Yo, yo a veces, pues ahí, como les decía, la crítica es muy válida, pero si ustedes están convencidos de algo que quieren contar, sigan con la idea. ¿No? O sea, que la novela es muy solitaria en ese sentido. ¿No? Es muy, y por eso los digo ahorita, si a ustedes les gusta el libro, defiéndanlo. O sea, es su historia. A mí me costaba, yo decía, ¿esto a quién le va a gustar? Y pues sí, para que sí le gusta a la gente, ¿no es cierto? yo Eso quiero es. hacerle otra pregunta a Verónica, y es algo que a mí me obsesiona casi que de estudio, pues, y es el asunto de los narradores, Ok. ¿cierto? Y que además es esa voz, porque ese narrador es el resultado de esa voz personal, pero también de esa construcción de un narrador eficiente para la obra, ¿cierto? Uh-huh. ¿Cómo decides tú el narrador de tus novelas? Bueno, lo decido en términos de la narrativa, de la función que necesito. En el caso de Marina y Casa de Plata son narradores de tercera persona, omnipresente. Eh, Sigue mucho a Marina, pero... Ah, bueno, pero ya me acordé, es que yo me voy acordando de cositas que escribí. ¿Te acuerdas que ahorita mencioné a Paco Ignacio Taibo? A mí, si tienen la oportunidad de leer ese autor, él es mexicano, como les digo, ha hecho mucha novela histórica y tiene esta serie policíaca que son, creo que eran tres, él mató al detective, le pasó más o menos lo de Arthur Conan Doyle y el público lo hizo revivirlo en un cuarto. Entonces el personaje es como, yo estoy muerto, pero aquí estoy, pero es súper charro, pues, porque es muy comedia negra. Y él, en una de sus novelas, no recuerdo cuál, creo que es esa última, Caminarás en la ciudad bajo la lluvia, algo así, usa varios narradores. Y yo era como, ay, ¿qué es esto? Pero los cambia por capítulo. Me pareció como tan bonito. Entonces, digamos, en unas partes hay un narrador en tercera persona, sabemos que va dirigiendo al personaje, Llega un punto donde a mí me empezaron a hablar como en segunda persona y yo, ¿a quién le está hablando? Y empecé a ver que los hechos noticiosos de la época, porque él habla de la Revolución de México como en el 60, pues una revolución que hubo socialista en México en los 60, esos fragmentos los usaba en segunda voz, o sea, como narrándote de todo un hecho que está pasando, no sabemos quién era el narrador, pero cambiaba, o sea, cambiaba capítulo, cambiaba narrador, y luego retomaba el narrador principal. En el libro que estoy escribiendo ahora, tenía yo esa disyuntiva, porque como lo empecé a escribir en 2014, yo lo tenía en tercera persona, narrador omnisciente, era un trabajo pues de taller. Cuando ahora lo retomé, y por eso lo retomé desde el punto de vista del personaje mucho más personal, pero yo no quería dejar tampoco estas descripciones de la tercera persona. Entonces lo que estoy haciendo es, hay ciertos capítulos donde yo hablo del personaje en tercera persona, narrador omnisciente, pero hay unos capítulos donde quiero que el personaje, saber cómo es el sentimiento del personaje, entonces lo estoy trabajando como un diario. Entonces pongo fecha y narra en primera persona. Simplemente juego con eso. Pero entonces que eso también está en la escaleta, decido qué va a contar un narrador y qué va a contar el otro, sin repetir los hechos. O sea, si ustedes lo leen, va siguiendo. Ah, bueno, en este caso estoy trabajando flashback. Todo lo del diario es todo lo que pasó antes de lo que está pasando en el narrador y se van a encontrar en un punto. Entonces miren que ahí tiene que tener la historia muy clara desde un comienzo, cómo llegó este personaje a este punto, ¿cierto? Porque se obsesionó por algo y eso solamente me lo podía contar él, porque es algo muy interno y no me lo podía contar el narrador omnisciente, porque cómo va a saber qué está pensando el otro. Entonces es muy de ahí, de decidir qué es lo que yo quiero que me dirija en este momento la narración. Y estoy descarada, como les digo, usando los dos narradores, pero hasta ahora me he metido con eso, pues me parece que fluye y he buscado referentes que así lo hacen. Entonces creo que se puede trabajar. ¿Cómo haces? Es que yo tengo un problema. Cuando uno narra en audiovisual, uno siempre narra omnipresente, ¿cierto? Porque es lo que, de alguna manera, lo que están viendo el espectador, entonces se supone que se narra de una manera, lo que llaman el narrador cámara, ¿cierto? Uh-huh.
Pero entonces, ¿cómo sea? Y ahí es donde yo, por ejemplo, para trabajar los diálogos y conectar las descripciones, se vuelve muy impersonal porque, por ejemplo, en la escritura mía es como si estuviera escribiendo guiones de Ujú. audiovisuales. ¿Cómo haces para que entonces sí haya una voz tuya ahí? ¿Cómo romper eh, eh, sí, esa omnipresencia cuando uno escribe audiovisual que lo que hace es mostrar imágenes, imágenes? ¿Cómo metes la voz ahí aprovechando que tienes esta experiencia del audiovisual a la escritura? Pues no para hacerte comprar el libro, pero digamos que Marina es muy así, ¿cierto? Entonces, voy a tratar de encontrar por aquí un pedacito, espérate. Porque claro, en audiovisual uno no escribe tanto, ¿no? Uno en un guión, donde le meta a escribir al director lo cascan, pues uno a duras penas dice, estos llegaron, se parquearon allí y ya. Si vos ves Marina, tiene muchas descripciones, incluso yo creo que es por controladora que soy y por como quería que viera el lector el libro, que lo viera con mis ojos, yo escribo más de la cuenta, pero porque me encanta, a mí me encanta llegar al lugar y, irme en descripciones, ¿no es cierto? Y eso ha gustado también mucho afuera, ahorita que me decían lo de la ciudad, que la gente me dice que quieren ya conocer esos lugares, a ver si sí son así. Yo lo que hago de descarada es que simplemente le pongo, en el caso pues de este libro, ¿no es cierto? Que ya si es un guión es otro cuento. Esa es una aclaración que yo hago aquí al comienzo. Esto no es ni novela ni guión, pero es una mezcla de los dos. Eh, Simplemente empiezo con la descripción y digo, llegó Marina y le dijo a Mar, y a ver, por acá hay algo. Mira, secuencia 15, ¿no? Porque además no lo trato como capítulos, sino como secuencias. Secuencia, y aquí está interior, sala, o sea, hago la introducción como de guión. Secuencia 15, interior, apartamento Marina, noche, como cualquier guión, pero entonces empieza la descripción, que así nunca se la van a encontrar ustedes en un guión. Magnum Alberto estaba tendido en el sofá de la sala, supuestamente viendo una película, pero en realidad estaba durmiendo hace ya unos minutos, mientras su mamá y su abuela se tomaban unas copitas de licor anisado y el ron en las rocas preferido por Marina. Y empieza el diálogo. Mija, ni para qué te regaño si las cartas ya no lo habían advertido. O sea, simplemente así. Una descripción y empieza el diálogo. Los diálogos dinamizan muchísimo. Eso sí, pues, sobre todo en estas novelas de acción, aunque describo mucho, no hay descripciones muy largas. Son corticas, son sustanciosas, pero no son páginas enteras. O sea, yo trato siempre de meter por lo menos una linecita de guión, o en este caso, cómo hacía para llegar al pensamiento del personaje. Voz en off, ponía voz en off Marina, entre comillas lo que estaba pensando. ¿Entendés? Pero esa libertad me la daba este formato. Lo que estoy haciendo ahora en el otro es un diario, porque en el diario vos escribís pues como lo más íntimo de tu vida, entonces como una fecha, y ahí ya sabemos que es algo que está escribiendo el personaje. Ahorita que hablábamos de los narradores, en Marina también yo abusé, no sé si Mateo se acuerda, hay un capítulo que todo el mundo me dice, ¿eso qué es? Yo escribí Blancanieves otra vez. Y todo el mundo como que se toca por eso, y es una secuencia en 2D animada. O sea, aquí dice secuencia en 2D animada, porque es un cuento de hadas. Y lo usé, este es como un homenaje que le hago yo a este autor que tengo aquí atrás que me encanta, que es Neil Gaiman, que de pronto por ahí iba a conocer. Que él ha hecho honor o un homenaje a los clásicos, a los cuentos clásicos, reescribiéndolos desde otra perspectiva. Entonces yo quise tomar el personaje antagónico mío o las características del personaje, que en este caso yo las llamo las blanquitas, que es una tipología de mujer, manipuladora, que llega pues como obtiene lo que quiere pues como por favores sexuales. Entonces dije, hagamos que Blancanieves, dígame pues la perversión, usaba a todos los hombres a su alrededor para tener beneficios y que realmente la madrastra era la víctima en todo esto. La correctora de estilo me dijo que por favor citara de dónde saqué ese cuento, y dije, no, pues que yo lo creé. Entonces miren que hay libertades narrativas que uno se puede tomar, porque vuelvo y les digo, la novela es de ustedes, entonces pueden hacer lo que quieran. En el segundo volví, hice lo mismo, pero ya no eran en 2D, sino en animación, en stop motion, y es la historia de las brujas de Salem, también para explicar algo que pasa pues como en el caso. Y en la tercera que estoy escribiendo van a ser sombras chinas, pero explicando con la metáfora de Hansel y Gretel,
ahí se van a imaginar un poquito de qué trata. Entonces, me gusta usar esto del cuento, pero totalmente transformado, ¿cierto? Porque ya conocemos la historia real, pero como Marina en esas analogías habla de sus tipologías de criminal. Entonces, mira que realmente esas voces vuelve y juega, o sea, si están justificadas en la narrativa, ellas funcionan, pero tenerlas planeadas desde antes, qué se va a contar cómo, y creo que así no interfieren unas con otras.